y los objetivos que precisamente iniciaron la relación. El éxito de una mediación internacional depende de una variedad de factores. Primero y antes que nada está el compromiso de hacer que funcione el proceso. La litigación y el arbitraje están diseñados para llegar a algún resultado a como dé lugar y a pesar de la obstinación o falta de cooperación de una de las partes. La mediación siempre requiere el consentimiento y la cooperación de las partes del proceso. Una relación comercial continua entre las partes permite lograr un resultado mediado. Las partes saben escuchar mejor y están más dispuestas a ceder cuando sus intereses a largo plazo convergen. El buen mediador es necesario, pero no es importante que el compromiso de las partes en el proceso. En un ambiente internacional, el mediador que conoce las diferencias culturales y las realidades comerciales puede ser elemento decisivo entre un acuerdo mediado y una litigación prolongada. Un buen mediador internacional es sensible a las diferencias culturales y adapta su estilo conforme a ellas. En ciertas situaciones, el mediador se reúne con ambas partes por separado durante cierto tiempo, buscando traducir la postura de cada parte y pasarla a una forma aceptable para que no se la tome como insulto, menoscabo o impugnación. En cada oportunidad, el mediador debe educar a cada parte sobre las sensibilidades culturales de la otra, mas nunca con aires de superioridad. Cuando sea el momento oportuno, las partes se reúnen. En ciertos casos, podría ser al comienzo del proceso, y en otros la reunión inicial puede ser un almuerzo o cena, donde se prohíba tratar el tema en disputa. En todo caso, en el momento adecuado, se convoca una reunión conjunta en la cual se pueda conversar sobre el estado de la mediación de una manera respetuosa e informal. El mediador experimentado sabrá cuándo es el momento apropiado para abrir el proceso y llama a una sesión conjunta en la que cada parte presenta su punto de vista. Cuando se hace la presentación de posturas, el buen mediador tomará apuntes minuciosos sobre las mismas para que, al terminar cada parte de hacer su exposición, pueda reformular en detalle cada postura y preguntar si ha entendido y resumido bien la misma. Así se establece la confianza en el mediador y el proceso. Y luego de la presentación inicial de cada una de las partes, el mediador también demuestra ecuanimidad y neutralidad. El mediador internacional establecerá una atmósfera que facilite un acuerdo de resolución. El ambiente debe ser, aunque informal, de mucho respeto. En todo momento debe recalcarse la cortesía, ya sea al dirigirse a uno de los participantes o al levantarse o sentarse a la mesa de negociaciones. En este aspecto, el proceso es aún más formal que en el proceso de arbitraje o litigación. El mediador establece la norma por la cual cada parte aborda a la otra, y esta norma debe establecerse según las normas culturales de las partes. Incluso la conversación informal debe establecerse sobre temas no controversiales y preferirse temas en los que las partes puedan coincidir. Cuando el mediador se reúne con ambas partes, escucha atenta y activamente a la exposición que sobre sus metas y objetivos hagan las partes para poder determinar cuáles son los objetivos más importantes y cuáles son las metas que tienen menor importancia relativa. El mediador busca explorar y entender el negocio y los objetivos comerciales de las partes para poder identificar y subrayar cuáles son las soluciones de verdadero interés comercial para las partes. Al explorar posibles soluciones, el buen mediador no se limita por los remedios legales, sino que busca soluciones comerciales prácticas.
En este afán no olvidará las ramificaciones políticas de las posibles soluciones para los que toman las decisiones. Aunque esto no obsta para que el mediador llegue a una solución comercial adecuada, le ayudará a exponer la solución que propone. El buen mediador siempre escucha los intereses mutuos e identifica los intereses de las partes. Además, despersonaliza las posturas y neutraliza las problemáticas. El mediador trata de llevar a que las partes identifiquen una unidad de intereses o a que sugieran una solución antes que identificarla o sugerirla a él. El mediador promueve la transparencia de comunicación entre las partes. Sin embargo, si una de las partes insiste en mantener algo en reserva, el mediador debe respetar esa solicitud y debe tomar nota de las comunicaciones confidenciales y consultar sus apuntes con regularidad para evitar hacer revelaciones inadvertidamente. Una de las mayores destrezas de un buen negociador es saber aprovechar el ímpetu del proceso y saber cuándo presionar a una parte y cuándo dejar el tema a un lado. Que las partes encaren la probabilidad del fracaso del proceso y las ramificaciones del mismo es tan importante como sugerir posibles resultados exitosos. A menudo las partes se vuelven más creativas cuando contemplan lo que acarrearía el fracaso del proceso. El mediador puede a veces sacarle mucho partido a los momentos en que aparentemente no hace nada. Últimamente conocí sobre una mediación entre un fabricante mexicano y un comprador estadounidense. A la empresa mexicana le habían pagado por gran parte del trabajo realizado y el comprador de Estados Unidos estaba insatisfecho con el producto recibido, alegando que era defectuoso. Cuando llegó el mediador a la sala de conferencia donde iba a celebrarse la negociación, era obvio que el caso era difícil. Las partes no solo no se hablaban, sino que además ni querían mirarse. El mediador, californiano por cierto, inmediatamente se dirigió a los representantes mexicanos y les habló en español, agradeciéndoles por asistir y asegurándoles que su presencia era encomiable y que transmitía la dignidad y el honor de su empresa. Luego sugirió que antes de que las partes se sentaran a negociar con la presencia del mediador, se reunieran con él por separado, empezando por los representantes mexicanos. En estas reuniones se constató que no había habido comunicación entre las partes. No habían intercambiado documentos. Las partes buscaban un acuerdo de arbitraje y estaban preparadas para proceder al arbitraje. El mediador entonces reunió a las partes y explicó el proceso de arbitraje. Que a ambas partes se les exigiría presentar escritos legales resumiendo sus posiciones, que ambas partes debían presentar a la otra los documentos que apoyaban sus respectivos casos, que luego de unos días o semanas habría audiencias y que todo el proceso sería muy oneroso. Explicó además que, dado que las partes ya estaban de acuerdo en someterse al arbitraje, podrían optar por presentar sus reclamos y seguir esa vía, pero que antes de eso, ¿por qué no intercambiaban los documentos que tarde que temprano tendrían que intercambiar y que dieran a la otra parte una declaración escrita de sus posturas? Luego, las partes podrían reunirse para la mediación. El mediador concluyó diciendo que si no tenía noticias de las partes hasta cierta fecha, él los convocaría a una fecha y hora determinadas. Las partes acordaron intercambiar documentos y posturas, se dieron las manos y volvieron a sus empresas. En unas semanas el mediador recibió una llamada de los estadounidenses diciendo que había habido intercambios, llamadas telefónicas y que se avisoraba una solución y que las partes ya querían la mediación.
En la segunda sesión el ambiente era muy diferente. Cuando llegó el mediador, las partes estaban conversando y hasta bromeando. Era obvio que ya había verdadera comunicación. En última instancia, la empresa estadounidense acordó ampliar el trabajo y la compensación, y la mexicana acordó rehacer los productos que no habían sido aceptables. Los norteamericanos recibieron un producto mejorado y los mexicanos recibieron más dinero. Ambos evitaron los gastos de arbitraje y litigio. En el ambiente internacional hay sobradas razones para considerar la mediación como una alternativa preferencial para resolución de disputas. Es barato, flexible, constructivo e imparcial. Siempre que las partes estén comprometidas con el proceso y el mediador sea bueno, lo más probable es que habrá un resultado exitoso. Además, si fracasa el proceso, siempre se puede recurrir a los procesos rígidos, caros y legales. Se dice que el carisma, la equidad y la honestidad son las tres claves para desarrollar una relación ganadora para todos, ya sea en el hogar, en la comunidad o en el trabajo. Los beneficios que obtiene la sociedad al evitarse o resolverse rápidamente un conflicto, especialmente en el comercio internacional que agrupa organizaciones internacionales tan diversas y multiculturales, superan con creces el costo del entrenamiento y la educación necesarios para crear carisma, equidad y honestidad. Debemos aprender a apreciar nuestras diferencias culturales, a hablar con nuestros asociados como ellos esperan, antes que como nosotros quizás estamos acostumbrados. Debemos respetar la dignidad de nuestros socios comerciales y crear confianza en una atmósfera de buena fe. Debemos promover la dignidad de nuestros asociados sin permitir que la nuestra sea un obstáculo. Si lo logramos, incluso si surgen diferencias en buena fe, podemos resolverlos con procesos de no enfrentamiento, tales como la mediación y la conciliación. Gracias, señor Donahue. Ahora continuamos con la segunda sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta nos ha llegado vía fax y viene de Sanyo, de Norteamérica, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Adelante. A ver, la pregunta es, en una negociación internacional, si el idioma es una barrera, ¿qué nos recomienda? ¿Un aparato traductor o un intérprete en la mesa de negociaciones? Gracias. Señor Donahue. En mi experiencia, por supuesto, Richard, debo decirles que un aparato traductor realmente se utiliza para traducir documentos escritos en múltiples idiomas. Durante una negociación, donde se hace la negociación en conversaciones, el intérprete es preferible. Y esto debe ser una persona que puede hacer una interpretación simultánea para evitar la pérdida de tiempo. Yo creo que no hay sustituto para que ninguna máquina puede, ni ningún software puede realmente sustituir a una persona, a un intérprete en vivo. Esta pregunta nos llega de Venezuela, Caracas. Aló, sí. Bueno, Adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad a la Universidad Central de Venezuela. En un proceso de negociación de cualquier naturaleza, y particularmente entre Estado, interestatal, a pesar de que se tengan presente todas las condiciones que puedan conducir a un resultado exitoso, esto no es posible, sin embargo, lograrlo por la presencia de fuertes o poderosas posiciones políticas predeterminadas. De manera que, en fin de cuentas, la conclusión o términos de la negociación es perder, perder. Y completo la pregunta con la siguiente. De los enfoques de negociación señalados,
mediación, conciliación, arbitraje, hecha en su exposición, ¿cuáles de ellas, las predeterminadas o establecidas, cuáles son las que predominan entre Estados Unidos y Latinoamérica? Muchas gracias. Yo recomendaría en todo momento en el comercio internacional donde surjan disputas, ya sea que sean entre una parte estadounidense y una de Latinoamérica o de Asia y Europa. Yo creo que lo primero debe ser la mediación o conciliación. Y involucrar a una tercera parte como mediadora es muy útil cuando hay, por supuesto, graves problemas políticos, y siempre los hay en cualquier situación. No tiene que ser una restricción política como pensamos solamente entre estados, entre países, sino simplemente entre las posturas dentro de una compañía, por ejemplo, de una de las partes que quiere buscar un bono o lograr objetivos, y todos estos pueden ser limitaciones políticas dentro de una misma empresa, pero un mediador puede encontrar inmediatamente, identificar esas limitaciones y esas pugnas y buscar inmediatamente una solución para evitar una vergüenza a nivel de política y mantener un buen protocolo para todas las partes. Si la mediación no sale bien, entonces siempre existe el recurso de arbitraje, que es mejor que el de litigación. Muchas gracias. Ahora nos llega una pregunta de Panamá. Panamá, adelante. Bienvenida a la pregunta, Panamá. Sí, buenos días. Saludos de aquí de la ciudad de La Chorrera, República de Panamá. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿cuáles deberían ser las características o actitudes que se deben buscar para escoger a un negociador para obtener éxito en una negociación? Muchas gracias. Creo que lo que hay que buscar en la persona es una persona que se sienta cómoda con otras culturas y otros idiomas. Es necesario ver que la persona que va a hacer la negociación tenga la personalidad que les permita ir y situarse en una cultura extranjera y sentirse cómoda. Para poderlo hacer, la empresa tiene que identificar ese tipo de persona y mantenerla dentro de su sistema de información sobre recursos humanos, para que cuando haya que hacer negociaciones dentro de la compañía, entonces tienen el personal para poder realizar una negociación con toda comodidad en la otra cultura. La próxima pregunta nos llega del Instituto de Acapulco, Tecnológico de Acapulco, México. Adelante. Bueno. ¿Aló? Sí, buenos días. Mire, hablamos del Instituto Tecnológico de Acapulco. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las ventajas que se adquirirían de la estrategia ganar en el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos? ¿Y cuál sería el papel del mediador en este caso? Esa es la pregunta. La respuesta la voy a dar en este caso. Creo yo que lo que va a ocurrir bajo el TLC, el comercio que existe entre Estados Unidos, México y Canadá va a aumentar cada vez más. Es probable que no sea el aumento dramático inmediatamente de la noche a la mañana, pero lo va a hacer a lo largo de los años. Y con este aumento de comercio, obviamente va a haber más disputas. Y yo creo que hay que tratar a estas disputas, bregar con ellas a tiempo, desde el comienzo, y buscar técnicas alternativas, otras como la mediación y la conciliación, y tomar
y no tomar posiciones adversarias entre las partes. Así que ahora en el TLC vemos que hay disputas de todo tamaño, grandes y pequeñas, pero es importante entrar en la mediación y conciliación. Hay varios grupos que ofrecen estos servicios. Probablemente el grupo más importante es la Asociación Americana de Arbitraje, que tiene una lista de mediadores calificados, que tienen una lista de 12 mexicanos, 12 americanos, 12 canadienses, que son excelentes mediadores, son bilingües, biculturales. Mi recomendación sería empezar desde el comienzo y buscar un mediador, un tercero, para mediar. Nuestra siguiente pregunta proviene de Guayaquil, la perla del Pacífico, la Universidad Espíritu Santo. Adelante, Ecuador. Saludos cordiales de la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, Ecuador. Nuestra pregunta es la siguiente. En vista del crecimiento económico de los países de la cuenca del Pacífico, ¿qué consejo le daría el conferencista a un empresario latinoamericano para negociar con uno del sudeste asiático? Gracias. Gracias para la pregunta. He tenido negocios en el sureste asiático y he participado en mediaciones y conciliaciones, y ese es un método natural en las culturas asiáticas de resolver disputas. Es parte de su cultura y de su forma de enfocar y abordar y mantener las relaciones en un sentido social y también en un sentido político. La filosofía de Confucio que predomina en dicha región del mundo precisamente indica que lo importante para resolver una disputa es preservar la relación, conservar esa relación que es tan valiosa. Y esto entonces en esa parte del mundo hace que la gente naturalmente adopte, porque es parte de su cultura, estos procesos de arbitraje y de mediación y conciliación. A diferencia de nuestra cultura, donde en las cortes se establece, entre comillas, la verdad. En cambio, en la cultura asiática no es necesario establecer quién tiene la verdad, sino mantener esa relación social, esa armonía, las jerarquías que se han establecido, de tal manera que la conciliación y la mediación son muy bien recibidas en el Asia Pacífico y en la cuenca del Pacífico en general. Y nuestra siguiente pregunta viene en inglés, viene de la Universidad de Nuevo México, del Centro de Resolución de Conflictos, la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Buenos días. En virtud del TLC, ¿cuán esparcido está el uso de la mediación y el arbitraje y la conciliación entre las empresas de ambos países? El tema lo voy a contestar yo. En el transcurso de los últimos 3 o 4 años hemos visto que ha aumentado la utilización de los métodos de arbitraje y mediación entre México y Estados Unidos. He escuchado varias presentaciones hechas por el señor Horacio Grijera Naón, quien es argentino y ahora es director de la Cámara Internacional de Comercio de París. He escuchado también presentaciones de William Slade, quien es presidente de la Asociación Americana de Arbitraje en Nueva York. Son las dos instituciones que están ofreciendo servicios y también el Centro de Resolución de Conflictos entre Estados Unidos y México de Las Cruces, y lo que se ve es un aumento en la Cámara Internacional de Comercio que va a aumentar el arbitraje tanto en Norteamérica como en Sudamérica, en general en Latinoamérica, y hay reglas para mediación establecidas por esta Cámara Internacional, y se ha establecido también por la Asociación Americana de Arbitraje. También ha establecido un centro en Nueva York y tienen muchísimos
muchísimas mediaciones, y yo conozco porque a mí me han pedido que sea mediador en algunas situaciones ya. Así que entiendo también que el Centro de Resolución de Conflictos entre Estados Unidos y México también ofrece estos servicios a cualquiera que esté interesado, especialmente en México y en Estados Unidos. Así que estos métodos se están usando cada vez más y hay gente que está dispuesta a tomar esta vía. Y nuestra última pregunta viene de la Comisión Federal de Electricidad de Oaxaca, el estado de Oaxaca, México. Buenos días, hablo de Comisión Federal de Electricidad de Oaxaca, División Sureste, y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Pueden darnos ejemplos de diferencias culturales que inhiban el intercambio franco entre las partes que hagan parecer que la acción legal es la única alternativa? Quiero empezar con el concepto. Tenemos muy poco tiempo disponible. Es muy importante que en la etapa de negociación o durante la existencia de la relación, cuando surge una disputa, es necesario que la gente sepa que por cierto camino se puede llegar a un problema legal, y esto es lo que hay que evitar a toda costa. Así que hay que ver que los americanos estadounidenses tienen una gran tendencia a irse a los tribunales rapidito, mucho más que los latinoamericanos. Los latinoamericanos en general, cuando escuchan a un norteamericano hablar sobre que ya nos vemos en los tribunales o mire, me lo llevo a la corte, eso no debe tomarlo como una amenaza que sea destructiva, que destruya la relación, porque si ustedes entienden que si es algo cultural en el americano, entonces obviamente trata de buscar la relación y por qué ha dicho esto y cuál es el problema. Gracias por sus excelentes preguntas. Muchas gracias, señores Ehrlich y Donahue. Esperamos que hayan participado con mucho interés en esto. Hemos disfrutado de su participación. Continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de resolución de disputas y competitividad global. Les invitamos a participar el 16 de octubre en el próximo programa titulado La implementación del ISO 14000, el nuevo estándar de calidad ambiental global. Para mayor información sobre los programas del ITC que se ofrecerán este año, por favor consulten sus paquetes de apoyo en donde se indican las fechas y temas específicos. Si está interesado en participar en programas de entrenamiento que serán ofrecidos por el International Training Center, por favor comuníquese con nosotros por carta, teléfono, fax o correo electrónico. A nombre del International Training Center, agradecemos su gentil participación e interés en el programa de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.